Decirte que hoy es un día para mí especial porque hoy hace 25 años que empecé a conocer el movimiento de tu mano, amigo. Así que para mí es muy importante que hoy sea este contacto y te lo quiero agradecer públicamente como tiene que ser. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, me alegro, Rosario. Bueno, Pasa que ha pasado el tiempo. me hace sentir un poco viejo. Ha pasado el tiempo, Guille. Bueno, Guille, yo te quería hablar porque hemos leído tu artículo en Presenza. A ver, explícanos un poco cómo te imaginas vos lo que viene después de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo lo imaginás? Contar un poco a la gente de MTV. Eh, bueno, es un poco difícil aventurarse en pronósticos, ¿no? Más que nada uno puede estar evaluando cómo ha sido este proceso y todo dependerá también de la profundidad que tenga todo este impacto, cuánto tiempo puede llegar a durar, lo cual es bastante incierto todavía. Lo que sí se visualiza es que el sistema neoliberal ha tenido mucho que ver desde el inicio, en el transcurso y en el futuro de todas las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Desde el inicio, porque inclusive muchas de las epidemias y pandemias de las últimas décadas han tenido que ver las mutaciones del virus con la forma en que se crían a los animales en muchos lugares para tener mayor rentabilidad, la forma que se crían los pollos, la forma que se crían los cerdos, todos hacinados, entonces eso facilita mucho las mutaciones de virus, así que hasta el origen de los virus puede tener que pasan de animales a personas, tiene un origen también en la forma que ha adoptado el capitalismo en las últimas décadas. Y tiene mucho que ver también después en la forma en que algunos políticos han tomado esta pandemia, que consideraban que era una gripecita nomás, no tomaron las precauciones del caso, priorizaron la economía y estamos viendo los decenas de miles de muertos que hay en muchos países del primer mundo que han adoptado estas políticas. Eh, y también se ve la mano del sistema en la respuesta que se da en momentos de cuarentenas o la respuesta que se da o la que no se da en diferentes lugares a la gente que se está quedando sin trabajo en medio de las cuarentenas. En algunos lugares se le está dando una respuesta económica, en otros lugares ni siquiera eso. Y está también la mano del sistema neoliberal en las diferentes situaciones que han estado los países en su infraestructura sanitaria. En el caso de Argentina, eh, por suerte, felizmente, esta pandemia nos encontró con un nuevo gobierno, porque el gobierno anterior directamente había este, dado de baja el Ministerio de Salud, o sea, no teníamos ni Ministerio de Salud el año pasado, así que bueno, por lo menos dentro de la problemática terrible que ya tenía nuestro país económicamente hablando y a lo que se agrega esta pandemia, contamos ahora con un gobierno que por lo menos se ocupa un poco más del tema de la salud y el tema de cubrir las necesidades de aquellos que no pueden salir a trabajar por la cuarentena. Pero bueno, no es el caso de otros lugares, sabemos lo que está pasando en Ecuador, sabemos lo que está pasando en Chile, sabemos lo que está pasando en Brasil. Así que lo que va a suceder a futuro no es muy fácil de prever porque esto todavía estamos en el presente, digamos, no es que ha terminado la pandemia y estamos especulando a ver qué va a pasar el día de mañana. No sabemos cuándo es el día de mañana, cuándo es el día después, porque si bien las curvas de contagios y la curva de mortalidad en algunos lugares que tuvo su pico máximo está bajando, pero está bajando porque hay una cuarentena. ¿Qué va a pasar en esos países cuando la cuarentena cese? ¿Habrá rebrotes? ¿No habrá rebrotes? ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica ahora que viene el invierno? Si bien llegó más tarde y en algunos lugares estamos tomando precauciones, en otros no tanto, ¿qué va a pasar cuando avance el frío y el virus se propague mucho más, sobre todo en lugares donde no hay ni las mínimas condiciones sanitarias, ni las mínimas condiciones tampoco para hacer una cuarentena como se debe, como en muchas villas miserias de Argentina, en las favelas de Brasil, como está ocurriendo ya en este momento en muchos barrios de Guayaquil, donde la gente no puede hacer la cuarentena porque necesita salir a trabajar el día a día. En fin, no sabemos todavía cuál es el impacto que va a tener porque todavía esto está
proceso, es un fenómeno que está ocurriendo. Dependerá de la profundidad que tenga, de la duración del tiempo, pero ya se empiezan a ver algunos indicadores, algunos interesantes, otros no tanto, pero sí de que algunas cosas deberían cambiar después de esta pandemia. Yo creo que la gente está tomando conciencia en muchos lugares de que el sistema neoliberal, que propone un Estado cada vez más pequeño, que propone privatizar todo, sobre todo la salud y la educación, ya va a ser más difícil que tenga ese sistema neoliberal el lugar que ocupaba dentro de las cabezas y los corazones de la gente, porque está visto ya que es el Estado el único que puede asegurar o tratar de asegurar la salud para todos y proteger a la población cuando ocurren este tipo de fenómenos. Entonces, hasta los más liberales están pidiendo que el Estado intervenga. Así que ideológicamente yo creo que el neoliberalismo va a sufrir un impacto muy fuerte después de esta pandemia, por todo lo que está comprendiendo la gente ahora de cómo es un sistema con un Estado presente y cómo es un sistema con un Estado ausente. Pero bueno, como decía yo en el artículo, el capitalismo ha demostrado que tiene bastante posibilidades de reaccionar después de todas las crisis que ha tenido. Se viene decretando el fin del capitalismo desde hace muchos años y han caído otros sistemas y el capitalismo ha seguido avanzando, reconvirtiéndose. Entonces, no es que por un acto simplemente de inercia de este proceso se va a acabar el neoliberalismo, se va a acabar el capitalismo salvaje. Algo tendrá que hacer la gente para que ello ocurra. Y lo primero que creo que está haciendo mucha gente es concientizarse ahora de lo negativo que es ese sistema neoliberal para todas las necesidades de la gente, de salud, de educación, de trabajo, las necesidades en general, que bueno, se pone la lupa en esas situaciones cuando pasan este tipo de crisis, ¿no? Claro, tanto que hemos hecho, Guille, contra el sistema, y era con un virus, tanto afiche que pegamos, era más fácil con un virus, ¿no? tan chiquito el virus. Guille, vos sabés que hemos leído en la prensa que dicen la gente que analiza la economía que esto es una crisis peor que la del 30. Voy a apelar a tu conocimiento del tema. ¿Es tan así, están exagerando o realmente se quedan cortos y esto es la debacle total o la caída de todo o es una ilusión? ¿Cómo lo ves? A ver, muchos miden la profundidad de la debacle económica por la caída de las bolsas, por la desvalorización de todas las acciones de las empresas. En ese sentido, simplemente una comparación estadística de porcentaje de caída indica que esta caída ya está siendo superior a la que hubo en la crisis del 2008, la crisis financiera, y de mantenerse en el tiempo podría ser tan profunda que sea peor que la crisis del 29. Ahora, la naturaleza de esas dos crisis es muy diferente a esta. Es decir, la naturaleza de la crisis del 29 y la del 2008 fueron crisis financieras. Es decir, el sistema financiero cobró tanta fuerza y se impuso por sobre la economía real, de modo tal que una crisis financiera terminó impactando en la economía real. Pero la economía real no es que en la crisis del 29 y en la crisis del 2008 había menos fábricas o menos gente o menos vacas en el campo o menos cosechas. Es decir, empezó a haber menos después precisamente por efectos de la crisis financiera, pero no es que hubo una crisis económica. Acá lo que está pasando es que la crisis no es financiera, la crisis es, más allá de que el sistema financiero viene ya desestabilizado desde hace tiempo, pero lo que hay acá es una crisis económica porque directamente no se está produciendo, la gente no puede ir a trabajar porque está en cuarentena. Entonces, esa crisis es mucho más profunda desde el punto de vista económico porque precisamente se produce objetivamente mucho menos. Hubo un freno total, o casi total, digamos, en la mayoría de los países en la economía real, no en la economía financiera, sino en la real. Concretamente,
se producen menos zapatos, menos vestidos, menos autos, menos todo, y la gente no tiene ingresos. Entonces, eso, si permanece en el tiempo, si permanece, no sé, 6, 7, 8 meses así, obviamente no va a haber 8 meses de cuarentena, pero con que haya 7, 8 meses de una semi-cuarentena, porque la misma gente no se va a animar a salir, porque muchos no se van a animar a viajar, porque no van a querer ir a los bares, no van a querer ir a lugares donde haya mucha gente para no contagiarse. Si la crisis sigue así varios meses más, va a ser efectivamente más profunda, se va a transformar la recesión en una depresión y va a ser más profunda que la crisis del 30. Ajá. Si esto se resolviera dentro de los próximos 2 o 3 meses, supongamos que Europa pase, digamos, este pico y vuelva a normalizarse ahora que cuando entren en la primavera y el verano, que en Latinoamérica no sea tan fuerte el impacto y se pueda contener mejor, bueno, puede haber una reacción bastante rápida después de esta caída, o sea, va a haber una caída muy profunda, obviamente, en este año, 2020, del Producto Bruto de cada país, pero así como puede ser profunda la caída, también puede haber una reacción dentro de todo bastante rápida cuando termine esto, porque, ya te digo, cuando la gente salga a trabajar, las fábricas abren, los comercios abren, bueno, rápidamente se retoma el ritmo, no exactamente igual que el anterior, pero bastante parecido. Ahora, si la crisis dura más en el tiempo, el problema es que las empresas que ahora están cerrando las persianas por la cuarentena, no van a poder seguirse sosteniendo sin ingresos, entonces directamente van a quebrar. Entonces, si la crisis esta dura 6, 7, 8 meses, con una cuarentena o semi-cuarentena en todo el mundo, y bueno, la mitad de los sectores productivos directamente no van a tener forma de reactivarse porque ya no van a existir, o sea, los restaurantes ya van a haber cerrado definitivamente, todas las fábricas de productos que no se pueden comprar por la cuarentena van a haber cerrado, entonces ahí sí va a ser mucho más difícil remontar y reactivar una vez que todas esas fábricas estén cerradas, por lo tanto en ese caso efectivamente va a ser más duro que la crisis del 30, pero ya te digo, depende de si, eso ya es un tema sanitario, depende si el virus se lo puede llegar a controlar en los próximos 2 o 3 meses, o si hay que esperar 8 o 9 meses hasta que haya una vacuna y mientras tanto sigue la recesión, ¿no? Claro. Guille, voy a un aspecto más doméstico. ¿Estás haciendo cuarentena solo? ¿Estás con la familia? ¿Cómo te encuentras esta cuarentena ahí en Buenos Aires? Estoy en familia, yo vivo en Ramos Mejía hace varios años, estamos con mi esposa, mis 2 hijos, y sí, nos encontró acá, nos encontró acá porque estábamos a punto cuando se instaura la cuarentena de irnos un fin de semana, coincidía con un fin de semana largo a Mar del Plata, que tenemos Mira. una vivienda ahí también, pero felizmente, digo felizmente porque acá tenemos además Claro. otros familiares que tenemos que atender, así que nos encontró acá la cuarentena porque en Argentina al menos donde te encontró la cuarentena ahí te tuviste que Sí, quedar, no claro. hubo modo de que la gente que había viajado vuelva, o sea, fue bastante estricta, así que sí, estamos acá en casa, bastante ya inquietos y aburridos Aburrido. de sí, Guille, mi hijo mayor sí, me tenía imagino. facultad y la facultad está cerrada, mi otro hijo en el colegio y el colegio está cerrado, así que tratan de seguir las clases de forma virtual. Mi trabajo no tengo modo de hacerlo virtualmente porque eso depende de fábricas que están cerradas en este momento, así que Claro, estamos claro. tratando de conectarnos con amigos, chateando, viendo películas, leyendo muchos libros, estoy aprovechando Porque, para leer y bueno, aguantando hasta cuando sea, ¿no? hasta Que en cuando mi sea. caso, por ser ya tener Porque 65 vos años, Guille, probable que aunque se flexibilice la cuarentena ahora que el lunes próximo aparentemente empieza a haber cierta flexibilidad, creo que a los más viejitos nos van a dejar para lo último. eso te iba a decir. ¿Vos estás dentro del grupo de riesgo o no todavía? Te pregunto porque me perdí un poco Por- con los años. Sí, o sea, por edad técnicamente estoy justo, Ah, se establece que el grupo de riesgo es mayores de 65 años, yo tengo justo 65,
Y además los que tienen algún problema o han tenido algún problema de salud que lo pudiera agravar, contagiarse coronavirus. Ese no es mi caso, digamos, yo por suerte soy bastante saludable en ese sentido, pero por edad, Claro. si ponen una restricción por edad y piden documentos, yo no debería poder, digamos, salir a la calle aunque se flexibilice la pandemia. Puedo salir, obviamente, como todo el mundo, a comprar al supermercado, acá por acá cerca, pasear el perro, esas cosas, pero el resto no podría hacerlo, Y ¿no? te pregunto la última, Guille, aprovechando el tema que nos metimos en el tema de etario, ¿cómo es una vida entera militando por el otro, siendo solidario, siendo una persona humanista, siendo una persona que se ha dedicado a trabajar para otros? Eh, Aprovechamos para reflexionar, estamos en una cuarentena, estamos encerrados, hacemos silencio, nos encontramos. ¿Cómo es eso, el paso del tiempo? Porque, claro, siempre dicen, ¿no?, que uno de joven es idealista, como dice Thomas Hirsch, ¿no? Me decían que de viejo se iba a pasar y no se me pasó, acá sigo estando. ¿Cómo es en tu caso este paso del tiempo, en esta actitud siempre de dar hacia los demás, que te encuentra hoy en esta cuarentena? Y me gustaría que mucha gente que a lo mejor está mirando, que se está conociendo lo que es este mundo de hacer cosas por los demás, sepa tu testimonio. ¿Cómo es el paso del tiempo siempre con la coherencia a flor de piel? Contanos. Sí, o sea, el paso del tiempo, en todo caso, en ese sentido, para mí ha sido, en todo caso, en lo físico, no en lo ideológico. En lo ideológico, obviamente, he tratado de ser lo más coherente posible y seguir dentro de una línea de pensamiento y de acción. Y la acción, en todo caso, en la medida que van pasando los años, va siendo más limitada, porque que yo, los últimos años me he dedicado más a escribir y a hacer Claro. artículos y notas, y en otra época por ahí era más de estar visitando los barrios, haciendo actividades, armando comedores. También ha ido variando, digamos, el movimiento en que uno ha estado inserto ha variado también sus metodologías de acción, entonces también ha ido acompañando eso, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, estoy totalmente satisfecho de mi vida y a veces uno puede decir, bueno, obviamente uno cuando estaba con los ideales de los jóvenes, generalmente al tener toda la vida por delante, piensan que van a transformar el mundo y se juegan a eso y van adelante con esa idea, y así lo hice yo también. O sea que en la medida que uno ve que no es tan fácil eso de transformar el mundo, uno va teniendo sus fracasos y sus desencantos y se cae y se vuelve a levantar e insiste. Y en todo eso, algunos quizás en otras situaciones lo vivan como una frustración terrible y sean los casos que dejan de ser coherentes y cambian. En mi caso, yo no lo vivo así, porque me parece que la felicidad de un camino así es en el camino precisamente, más allá de que se logren o no los objetivos que uno se puede poner. Eh, y creo que lo principal es que al estar en un camino donde uno busca las transformaciones, donde busca lo positivo, la humanización del mundo, donde uno busca lo mejor del ser humano, lo bueno que me ha ocurrido es que me he puesto en contacto y he caminado junto a las mejores personas que podría haber conocido. Es decir, yo no me imagino una vida donde mis grupos de intercambio sean los grupos de intercambio habituales que pueda haber en un sistema, que estoy tratando de competir dentro de una empresa a ver quién es el que nombran gerente, si soy yo, si es el otro, tratando de competir con los vecinos a ver quién tiene el mejor auto, quién tiene el peor, tratando de ver cómo trepo en el sistema. O sea, todas esas cosas que me podrían haber pasado si yo no hubiera estado en este camino, no me imagino nunca haciéndolas. Y por lo tanto, si yo tuviera que repetir esta vida, la repetiría, porque, digamos, en este camino he conocido gente que precisamente aspiraba a las mismas cosas que yo, por lo tanto me he sentido muy acompañado y he sentido que ha sido mi hábitat, digamos, todos los seres humanos con los cuales en los cuales te incluyo, obviamente, con los cuales me he conocido y he intercambiado y me sigo viendo. Así que creo que ha sido Genial. realmente una satisfacción todo este camino que he realizado. Y bueno, no,
como no es tan sencillo cambiar el mundo, supongo que en algún momento que el mundo cambie, alguna semilla de lo que hemos dejado por ahí será tenida en cuenta. Algún granito de arena habremos puesto seguramente y insistiremos en seguir poniendo en lo que nos quede de vida, ¿no? Bien, Guille, yo te agradezco de nuevo estos 25 años. La verdad que quería hacer este día, contacto con vos. Ni mañana era hoy, porque un día como hoy, hace 25 años, me sumé a tu grupo de trabajo. Así que eso para mí es maravilloso. Gracias por estos 25 años. Gracias por este rato que nos diste, Guillermo. Por lo que veo, a la audiencia le interesó. Así que está buenísimo otro punto de vista. Y bueno, esperemos que esté todo bien. Y cuando nos pase todo esto, nos juntaremos en un abrazo. ¿Qué te parece? Seguro, y dentro de otros 25 años también. Claro que sí. Dale, un abrazo. Era Bueno, Guillermo okay. Zuling desde Buenos Aires, Argentina. Chau, chau. Un Chau. estudioso, una persona siempre dedicada a lo demás. Y el día como hoy, hace 25 años, yo tuve la posibilidad de entrar en su equipo de trabajo y a partir de ahí todo cambió. Así que no podía ser menos. Hoy tiene que estar Guille conectado. Menos mal que estamos en cuarentena y que tenemos tiempo, ¿no? Bueno, la gente que está mirando, muchas gracias por conectarse. Paulo Ferrán.